para constatar no solamente un pensamiento inquieto en nuestro corazón, sino una realidad, una manera de estar conscientes, seguros, firmes de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. De la manera que vamos a leer, es para dar a conocer que somos el pueblo del nuevo pacto, bajo mejores promesas, y esto es porque Cristo lo hizo posible y por su gracia hemos adquirido esta posición de un nuevo pacto en el Señor Jesús por medio de lo que Él hizo en el cruz del Calvario. Otra vez este mensaje tiene una idea de evangelismo, pero a la vez es para el pueblo de Dios afirmar con convicción lo que ya conocemos, lo que hemos entendido, lo que hemos vivido por años como cristianos, como hijos de Dios, pero sobre todo porque en este tiempo nos toca compartir la palabra de Dios como siempre ha sido, pero de hecho en este tiempo mayor énfasis o mayor intención o intensidad, como se comprenda la palabra, de que es necesario que nosotros demos a conocer a todo mundo lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, de lo cual nosotros hemos sido ya beneficiados y que sabemos que muchos están buscando el comprender, entender y sobre todo creer en la palabra de Dios para salvación. Por eso es que nos damos a la tarea de poder meditar en estas porciones de la Escritura para ayudarles, ya que mucho se ha debatido y creo que ha sido controversial el asunto de la salvación y de verdad que es por gracia. Su palabra nos lo ha estado constatando constantemente, pero hoy quiero darme a esta oportunidad de tarea, de manera de estudio, de predicación, como usted quiera llamarle, pero en Colosenses capítulo 2, comienza en el verso 8 diciendo una advertencia de tener cuidado para que nadie sea engañado. El engañador, el diablo, y quienes lo siguen con diversidades de propósitos e intenciones, siempre están en contra de todo lo que es de Cristo y lo que se llama cristiano. Por lo tanto, es un peligro que cada uno de nosotros corre al no conocer las Escrituras, al no tener convicción de la palabra de Dios según Dios nos ha instruido. Por lo tanto, nos damos pues a esta lectura. Verso 8, Colosenses capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vosotros, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es para poder darle bastante explicación
Y no porque querramos hablar solamente, sino porque tiene bastante profundidad para lograr comprender más a cabalidad. Pero hoy, a manera de entender, en Cristo estamos completos por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. La intención del apóstol al escribir esta carta a los colosenses es que hay muchos engañadores, como todos lo sabemos, que no conociendo la palabra, que no conociendo las escrituras, que no conociendo a Cristo, inventan y por si fuera poco, engañan con sus mentiras y como lo dice en el verso 8, buscando su beneficio y no según Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado de conocer las escrituras para que nadie nos engañe, pues así como dice el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Esta es la verdad. En Cristo estamos completos. De ahí en adelante sigue explicando cómo es que nosotros hemos obtenido en Cristo todo lo que ahora decimos como pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Esto nos lleva pues a el verso 13, donde dice que nosotros, habiendo estado muertos en delitos y pecados, nos dio vida en Cristo Jesús, perdonándonos todos los pecados y todo lo que el enemigo tenía en contra de nosotros. Cristo lo derrotó en la cruz de tal manera que lo despojó de la potestad que tenía sobre nosotros, porque por causa del pecado tenía derechos legales que le asistían por causa de que nosotros hicimos su voluntad, pues por el pecado nos hicimos sus esclavos. Esto fue lo que causa en él un derecho cual Cristo le quitó ese derecho y lo clavó en la cruz, venciendo, triunfando sobre el diablo y sus demonios en la cruz, dice, y exhibiéndolos públicamente, al cual el enemigo pues ha sido derrotado por nuestro Señor Jesús, dándonos a nosotros la victoria, el perdón de pecados en Jesús. Esto es lo que hace que ahora nosotros disfrutemos de este nuevo pacto. Vamos a ir más adelante, considerando que entonces este nuevo pacto tiene que ver con el antiguo pacto o el pacto anterior. El pacto anterior fue ratificado para con Israel, el pueblo de Dios. Del vocabulario que estamos buscando es que nosotros somos salvos en Cristo. Por lo tanto, el pueblo de Israel también fue salvo por Dios desde que o cuando salió de Egipto. Al haberlo Dios sacado de la esclavitud de Egipto, era para llevarlo hacia la tierra prometida. Hubo una trayectoria de un desierto durante 40 años. Este pueblo presentó que era el pueblo de Dios, el pueblo que fue salvo por Dios. Y decimos de esta manera, Israel fue salvo. Esta es la realidad. Pero a Israel, nunca le interesó la salvación. No lo estamos tratando de decir a la ligera, simplemente estoy buscando la manera de cómo hacerlo llamativo, entendiendo que Israel se desentendió de su salvación. Al desentenderse de su salvación, Dios promete un nuevo pacto. Lo vamos a ver en Hebreos capítulo 8. Este nuevo pacto, dice, es con mejores promesas, porque ellos se desatendieron de mi pacto. No habiéndole puesto el interés que correspondía, se desatendieron del pacto, por lo tanto juré que vendría y les daría un nuevo pacto con mejores promesas, y eso es lo que hace que ahora en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en Colosenses lo está diciendo, ahora en Cristo nosotros estamos completos, pero ahora es por gracia y no por ley. Bien, quiero considerar y quiero quizás, no sé por que a conciencia cierta, pero se me ocurre citar Números, el libro de Números, capítulo 23. Porque ahí hay una historia de Balaam, el profeta Balaam, que famoso es porque es el que le habló un animal de carga, una burra, le habló.
Y bueno, eso es lo llamativo de Balaam. Pero en esta porción, en el capítulo 23, quiero leerla para dar a conocer que sí, Israel fue salvo. Y los versículos que vamos a leer nos van a constatar que Israel es el pueblo de Dios que Dios salvó, pero que a ellos no les interesó. Está fuerte la expresión, pero permítame, no se me vaya muy lejos a pensar otra cosa. Simplemente quiero comprobar que Israel fue salvo y a él, Israel, no le puso interés a su salvación. Cosa que entonces abre la otra oportunidad de entender, que encontrarme con Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino y he aquí que él estaba junto a su holocausto. Este era Balac. Y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Interesado y bien ansioso. Entonces Balaam le contesta. Y dijo a Balac, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová es su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. En estos versículos constatamos que Dios bendice, y cuando Él bendice no hay quien lo pueda maldecir. Esto vamos a estribarlo en otra ocasión, pero el comprobar que Israel fue salvo es porque el verso 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey hay en él. Esto constata que el pueblo de Dios fue salvo. ¿Por qué? Porque por gracia Dios los había sacado de Egipto. Por gracia permanecían en su regazo, bajo su protección divina. Seguían salvos porque Dios mismo, aquí mismo dice el profeta, no ha visto, no ha notado iniquidad. O sea, no hay pecado en Israel. Ahora, usted y yo podríamos pensar, bueno, si apenas salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y apenas llegaron al monte y ya estaban construyendo un becerro al cual adoraron como ídolo. ¿Cómo que no hay iniquidad? ¿Cómo que no hay pecado? Bueno, precisamente eso es lo que quiero que se entienda y comprenda. Que por gracia, por amor, Dios nos recibe y sabe que somos humanos. Nada menos y nada más es que precisamente en el monte se les dio los 10 mandamientos. Moisés recibió la ley, pero junto con la ley, Dios les dio un tabernáculo. Consciente Dios de que como humanos iban a fallar. Dios es su Dios. Dios es el rey de ellos y júbilo de rey hay en ellos. Porque por gracia Dios los lleva en esa trayectoria. Si bien eso, ustedes me permiten, nomás por mencionar, sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo, como dice la Biblia, de cabezón, un pueblo de cerviz dura, y renegones, criticones, oiga, una serie de cosas. Pero aún así Dios se había empecinado en llevarlos hasta la tierra prometida. Finalmente dice que los que salieron de Egipto no entraron por su dureza de corazón, por no creer. Y es ahí donde estriba que por gracia habían llegado hasta ahí. Y aún así no supieron valorar que habían sido salvos por amor.
Esto es lo que hace que sea tan fuerte la situación para nosotros igual. Nosotros estamos aquí por gracia. Ninguno se puede justificar a sí mismo y ninguno, siendo conscientes y reales en nuestro mismo interior, sabemos que no merecemos el amor de Dios. Pero aún así, permanecimos aquí como pueblo de Dios. Al grado tal que entonces Dios continúa su gracia para con nosotros y no nos deja, no nos abandona. En el verso 22, quiero continuar leyendo solamente unos versículos porque quiero decir algo más. Dice el verso 22, dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho Dios. Dios es su rey, Él es su pueblo, pueblo de dura cerviz, pero si bien es Dios en amor, perdona y por gracia los ha traído hasta acá y continuó con ellos como pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy se reconoce que Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pueblo de dura cerviz por gracia. Sigue con la gracia de Dios extendida a ellos, pero aún así el pacto que hizo con ellos tuvo que pasar de moda o pasó de moda porque ellos mismos se desatendieron, como lo vamos a leer en el capítulo 8 de Hebreos. Pero dice aquí, no hay adivino, no hay agüero, no hay brujo, no hay espiritista, no hay demonio, no hay diablo, no hay nadie que pueda maldecir a Israel, porque Dios ha dicho bendición. Y de la misma manera para con nosotros, pueblo de Dios. Si Dios ha declarado bendición para nosotros, no hay nadie que pueda maldecirnos. Si bien no lo merecemos, es por gracia. Pues por eso hace que todo esto sea más fuerte todavía de responsabilidad. Mantenernos en el pacto, obedientes al mismo, con todo nuestro esfuerzo, nuestro ahínco, nuestras intenciones para que el Dios, no digo se agrade directamente, sino porque por gracia somos salvos. Necesitamos permanecer en ese pacto. Mire lo que dice más a continuación el verso 24. He aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac, todavía cabezón este rey. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y viene Balaam y le dice, Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Porque no puedo maldecirlo porque Dios dijo que era bendecido. Y si Dios lo bendice, no hay nadie que lo maldiga. Así que hermano, quédese con esa, porque somos bendecidos en el Señor. Colosenses pues, capítulo 2, verso 9 y 10, dice que Cristo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Bien, ahora, en Cristo nosotros estamos completos. ¡Aleluya! Bueno, habiendo dado por sentado que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, y por causa de su incredulidad, de su desobediencia, de desatenderse de lo que Dios mismo dio en promesas para con él, ellos no se dedicaron a permanecer en su pacto, ellos perdieron la bendición. Y quizás no tengo la oportunidad de decir más en base a lo que perdieron, pero ahora por causa de haberse ellos desatendido del pacto, nosotros ahora venimos a ser el pueblo, que como dice en 1 de Pedro 2:9, pueblo que no era pueblo, ahora ha venido a ser pueblo. Pueblo que no había sido de él, ahora nosotros en Cristo estamos completos. El tiempo transcurre y hay tanto que leer y explicar, pero vamos a tratar de hacerlo en ese tiempo que nos queda. Hebreos capítulo 8.
Cuando vamos a entender el nuevo pacto y nosotros como el pueblo de Dios del nuevo pacto, tenemos que entender la palabra de una manera que tenemos que tener mucho cuidado de no desatendernos de la misma manera que ellos se desatendieron y no pusieron interés, porque nosotros solamente somos ramas injertadas en el olivo. Eso lo hablamos en otra ocasión y lo vamos a constatar por la Escritura en otra ocasión. Pero en esta ocasión, verso 8 del capítulo 8 dice: porque arrepentiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los saqué de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, fíjese bien, ¿cuál es el pacto? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso es que, hermanos, démosle gloria a Él, porque por gracia hemos sido salvos, y en Cristo, como dice Colosenses capítulo 2, verso 13, todos nuestros pecados han sido perdonados, ratificado aquí. Él nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Lo que nos perdonó y nunca se volverá a acordar. Por eso es que el nuevo pacto tiene mejores promesas. Y esto es lo que hace, que gracias a eso, Dios nunca más vuelve ni siquiera a acordarse de nuestros pecados. Por eso es que somos salvos por gracia. Ahora fíjese el verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, como verán, no es porque nos alegramos, pero eso fue lo que nos bendijo. Que si hubieran ellos permanecido en su pacto, ellos tenían que haber hecho lo que nosotros se supone que tenemos que hacer ahora. Permanecer en su pacto y hacer como ellos se suponía que hicieran. ¿Qué es lo que dice primera Pedro 2:9? Que este pueblo santo es nación santa, pueblo de reyes, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar es testificar, dar a conocer en la multiforme sabiduría de Dios cómo es que Dios es para con nosotros, ahora su pueblo, fiel. Y así quiere que todos vengan al arrepentimiento, ser parte de este pueblo del nuevo pacto. Bien, entonces del verso 1 del capítulo 9 hasta el verso, creo que es el verso 10, si no mal entiendo, está explicando el concepto del antiguo pacto, del pacto anterior, lo que tenía que ver el pacto anterior. Pero nosotros vamos a concentrarnos en el verso 11 en delante para seguir buscando el entendimiento de que este nuevo pacto tiene mejores promesas y que debemos atenderlo con toda diligencia y no desatendernos, porque si ellos no fueron perdonados, por así decirlo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso lo dice Hebreos 9:2. Dice el verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí entramos en detalles tocante a lo que dice el verso 1 al 10 del capítulo 9. En el verso 11 empieza nuevamente, pero con el nuevo pacto, con el nuevo formato de las instrucciones, ya que dice, estando presente Cristo, Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, y con un amplio, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y luego lo explica, dice, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación. Entonces Cristo es sumo sacerdote no del pacto antiguo con el tabernáculo antiguo hecho de manos. Por eso dice que no de esta creación. Cristo es el sumo sacerdote de un tabernáculo y este tabernáculo es celestial. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Un pacto con mejores promesas. No con sangre de animales, no con sangre prestada, como lo hacían los sacerdotes. Sino que Cristo es el sumo sacerdote, no entra en el lugar santo hecho de manos o el tabernáculo, sino en el santísimo, en el celestial. Y con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, y quédese con estas últimas palabras, eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Con razón dice que nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados. Porque al redimirnos y al perdonarnos, Él nos redime eternamente. Por eso es que somos salvos por gracia y en Cristo estamos completos, como dice Colosenses capítulo 2, verso 10. ¡Wow! Esto me llena de victoria, de gozo y de alegría para con la misma convicción expresarlo. Y darle a conocer a todos que nos van a oír. Aunque el pueblo de nosotros, pues gracias a Dios ya el Señor nos ha instruido, pero ahora nos toca a nosotros decirles a todos los demás que Cristo ha hecho posible que podamos obtener redención eterna. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, está diciendo, sí, en el antiguo pacto, la sangre de los toros y de las becerras, toda esa sangre que traían los sacerdotes o el sumo sacerdote al lugar santísimo, purifican para la carne, sí. Pero verso 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. Fíjese bien, y yo creo que vamos a poder tratar de cortar tiempo. Fíjese, la sangre de los toros limpiaban para la carne, ¿ok? Porque dice el verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Pero en el verso 14 nos dice, pero la sangre de Cristo nos limpia hasta las conciencias. Ok, cuando dice acá en Hebreos, en el verso 1 dice, del capítulo 9, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, todo esto era el formato de procedimiento de cada sacerdote, cada año, sumo sacerdote, que venía y traía los sacrificios. ¿Por qué? Porque siempre había memoria de sus pecados pasados. Entonces, describiendo este tabernáculo terrenal, venimos ahora al tabernáculo que es el celestial. En este tabernáculo celestial, solamente una vez entró Cristo y de una vez para siempre, obteniendo eterna redención. Por lo tanto, entonces, al decir, y nunca más me volveré a acordar de sus pecados, quiere decir que ya no hay conciencia. Porque la sangre de Cristo limpia hasta las conciencias de obras muertas. Conciencia es el recuerdo, la memoria, de lo cual Dios nos limpia de toda maldad para que podamos servirle con todo nuestro corazón. Bien, este es un mejor pacto con mejores promesas. Lo podemos constatar y lo podemos así con convicción decir, porque tengo la gracia de Dios en abundancia para poder darme la bendición de vivir en paz. Yo me imagino que los israelitas todos los años, sí, voy a tener que llevar otra vez otro cordero, porque si todavía me acuerdo, y ese recuerdo era una culpabilidad, que como cuando no lo calienta uno ni el sol, usted sabe cómo se siente uno. Pero gracias a Él, una vez que nos perdona,
Por eso dice Romanos 5:1 que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Bien, mejor pacto, mejores promesas. Si bien es entonces, así como sigue diciendo el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Y bueno, ya el 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces no nos alegramos que Cristo murió, pero si no hubiera muerto no hubiera eficacia de este nuevo pacto. Pero como Él murió, entonces ahora el pacto es vigente. Entonces verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Por eso dice el verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo fue al Calvario, derramó su sangre y llevó a cabo la redención eterna por su sacrificio en la cruz. Aleluya. Gracias, Señor, porque vamos bien con el tiempo. Aleluya. Pero bueno, dentro de lo que estamos dirigiéndonos en Hebreos, todavía hay que considerar el verso 23 al 25 por causa de lo que está diciendo aquí. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Sino para, verso 25, sino para ofrecerse, ay Señor, es lo mismo que iba a leer, verso 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjese bien, quitar de en medio el pecado. La enemistad que había entre el hombre y Dios por causa del pecado, viene Cristo y lo quita de en medio, que quiere decir, quita el velo, y ahora queda libre la entrada hacia la patria celestial porque Él quitó el pecado. Lo vuelvo y lo digo, Él es el Cordero que quitó el pecado, y si lo quitó quiere decir que hemos sido perdonados. Aleluya. Gracias, Señor, por la obra en el Calvario. Por lo tanto, solamente el verso 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Como verá, salvar a los que lo esperan. Esto nos da por sentado entonces que si fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Lo hemos explicado anteriormente porque fuimos salvos recién cuando venimos del mundo muertos en delitos y pecados. Entramos en el reino de los cielos al nacer de nuevo, pero seguimos siendo salvos porque precisamente dependemos de su gracia para permanecer salvos. De hecho, entonces, como dice este versículo 28, Él viene en aquel día para salvarnos. ¿Qué quiere decir? Para sacarnos de este mundo donde va a ser destruido. Para una eternidad pasarla con Él. Bien, estamos en la recta final. Capítulo 10.
Verso 1 dice, porque la ley teniendo la sombra, fíjese bien, quiero considerar esto porque es lo que habla en el capítulo 9 del 1 al 10, donde habla del tabernáculo hecho de manos, del santuario terrenal. En el verso 10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, en el tabernáculo anterior, en la ley, no había perfección. Todos los años había memoria y todos los años había que hacer sacrificios. Pero Cristo, por eso dice, pero estando ya presente Cristo, ¿verdad? Verso 11 del capítulo 9. Pero estamos en el 1, ahora leemos el 2 del capítulo 10. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esto pues en el verso 1 y 2 del capítulo 10 nos constata que era necesario que Cristo viniera y nos convenía este nuevo sacerdocio en Cristo, que es según, dice el capítulo 7 de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Este sacerdote nos convenía, porque hizo una redención eterna. Entonces, tanto el 1, el 2 y ahora el 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados en el tabernáculo terrenal, en los sacrificios de acuerdo a la ley. Todos estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aleluya. Entonces, fíjese bien, si la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaban los pecados, quiere decir que los israelitas siempre estaban en pecado y siempre tenían conciencia de pecado, siempre sentían el recuerdo de sus pecados. Por lo tanto, ¿qué los hacía aceptos ante Dios? Su gracia. Es por su gracia. Ahora, no nos vamos a creer los puritanos, ni los purificados y los santificados simplemente porque guau. Seguimos siendo por gracia. Sigue siendo por gracia. Porque usted y yo, siendo honestos, sabemos en nuestro pasadito. Lo bueno es que no nos condena. Él nunca más se vuelve a recordar para reclamarnos, para condenarnos. De hecho, esto es por gracia, pero continuamos en la transformación, como dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, que vamos siendo transformados a la misma imagen de Cristo. Pero mientras que vamos siendo transformados, entre caminamos y vamos en progreso a la transformación y a la perfección, quiere decir que hay momentos de imperfección y todavía estamos imperfectos. Pero Él es el que hace la obra, como dice Filipenses 1:6, que Él comenzó la buena obra y la terminará. Y entonces estamos concluyendo, para concluir con esto, es que estamos aquí por gracia. ¿Alguno merece? ¿Alguno ya nos dice, ya estuvo? No. No podemos decir eso todavía. Si no fuera por gracia, no estuviésemos aquí. Ok. Entonces, versos 5 en adelante del capítulo 10, por el cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aleluya. Bueno, yo creo que con estas explicaciones no nos queda duda de que Cristo hizo una redención total. Y si a alguien le quedara duda, para eso son las Escrituras. Yo creo que todos tenemos intelecto
Y no estoy diciendo inteligencia. Todos tenemos capacidad de entender, una vez que hemos aprendido a leer, de entender lo que leemos. Si bien esto es papel y tinta, pero en el Espíritu, por medio de su Espíritu, Él nos abre el entendimiento, como lo hablábamos días anteriores, abre el entendimiento para que podamos entender su palabra. Y esta es su palabra, que en Cristo tenemos vida eterna, por su sacrificio en la cruz, porque su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Fíjese qué palabras tan más fuertes. Perfectos para siempre a los santificados. Cuando habla de perfección, aunque esto lo vamos a explicar enseguida, esta perfección no se refiere a la perfección de acción, sino a la perfección de lo que Cristo hizo. Porque para Él ya estamos en los lugares celestiales. Él ya terminó la obra, dijo, consumado es. Él hizo todo perfecto ante los ojos de Dios. Habiendo leído los primeros versículos que leíamos, del 5 al 10, nos dice exactamente, Padre, así como no te gustó, no aceptaste, no los quisiste, esos sacrificios, permíteme pues, vengo a hacer tu voluntad. Y Él se ofreció voluntariamente para hacer la voluntad del Padre, lo cual hemos entendido, y entonces, habiendo sido en su acción de voluntad, de acuerdo a lo que el Padre le envió, ahora nosotros en Cristo estamos completos, porque Él dijo, consumado es. Entonces vuelvo a leer 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Sellado, firmado con sangre, que purifica aún hasta las conciencias de obras maestras. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Él lo hizo de una vez y para siempre. Completó la obra en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero que quitó el pecado. Por lo tanto, ahora podemos entrar tranquilamente a la presencia de Dios. Y nos invita el Señor que nos acerquemos en plena certidumbre de fe hasta el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Por gracia. Por gracia, mi hermano, hemos sido salvos. Por gracia todavía el Señor está buscando a alguien que cree este mensaje, no el que yo acabo de predicar, sino el que las Escrituras nos dice. Este mensaje que es el perdón de pecados de una vez y para todas. Para que si esto es lo que está sucediendo en tu vida, eres salvo por gracia. Ahora quiero hacer una observación aquí. Si tú que estás escuchando dices, pero a mí no se me ha olvidado, yo te quiero decir, a mí tampoco se me olvida. Hay un recuerdo, a lo que se refiere que limpia las conciencias es de culpa, de condenación. No sentimos condenación. Por eso es que dice Romanos 5, que Él nos da paz y obtenemos la paz que solamente Él sabe dar. La paz que Él solamente da, que no la da el mundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que sentimos paz. Y por eso con toda tranquilidad decimos, soy libre, soy perdonado, soy santo, soy salvo. Y dice su palabra que hasta soy perfecto ante Él, porque la obra la hizo Él, no porque la estoy haciendo yo. Porque no es por obra, la obra la hizo Él por mí, Él lo hizo por mí, por eso en Él yo estoy completo, es que no tengo que hacer nada, nomás que creer, Él lo hizo. Esto es gracia. ¿Cómo lo entiende la mente de nosotros tan controversial? Es que esto no es así, no es para ver, pero ¿cómo? Es que no lo vamos a comprender y entender, solamente es por gracia. Así lo hizo el Señor. Por eso nos dice que nosotros tenemos que cuidar esta salvación.
Porque si los que antes tuvieron el antiguo pacto no permanecieron en él y Dios se desatendió de ellos, ¿qué cree? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a permanecer nomás porque, no, como quiera, el Señor se encarga? No, hay que cuidar nuestra salvación. Por eso nos lleva a las Escrituras, para ir perfeccionando nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra vida, nuestra ética, para que podamos ser mejores cada vez mientras que estamos aquí, para que continuemos dando este testimonio de la obra transformadora de Él en nosotros. Pero la obra ya está hecha, manifiesta, para cuando Él venga, con razón le dijo al ladrón en la cruz. ¿Acaso, qué perfección tenía ese pobre individuo ahí colgado en la cruz cuando él mismo reconoce: yo estoy aquí pagando por lo que hicieron mis hechos, sabiendo que él era todo un completo pecador, igual que todos nosotros? Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo? Simplemente creer. Porque eso es precisamente lo que hizo Cristo, completar la obra de redención para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, no sé cuánto tiempo me llevé, pero ya terminé. ¿Qué les parece? Al Señor sea las gracias. Si esto es útil para alguno que está por ahí escuchando, yo solamente tengo que decir gracias, Señor, porque tú eres quien lo explica en cada corazón. Gracias a Él que provió o ha provisto de que todos nosotros podamos razonar. Tenemos esta materia gris y tenemos un corazón sensible a la voz del Espíritu, que es el mismo que nos convence de justicia y de juicio, pero también de pecado. Si esto ha sucedido y crees en Él, ya que nunca me ves y quizás algunos nunca me van a volver a ver, sé que Él hará la obra que Él está buscando hacer en cada uno de nosotros, como lo hizo en mí. Y quería añadir algo tocante a lo que es simplemente Él. Si tú te sientes que no puedes hasta este momento captar todo este asunto de la redención por gracia, el Señor no busca que lo entiendas. El Señor quiere que tú lo aceptes. Y lo aceptes como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: Cordero de Dios que quita, cuando Él lo presentó. Pero después de ello, Él fue a la cruz, murió, y murió precisamente para eso, para quitar el pecado. Lo quitó. Te hago la pregunta: si quitó el pecado del mundo, y dice en Romanos capítulo 10, que en tu boca y en tu corazón está la palabra, que si creyeres y confesares en tu corazón, eres salvo. O sea, ¿qué tanto necesitas para creer? Si ya has creído en Dios, si has creído en Jesucristo, Él es el que envió a su Hijo. Y Cristo, en actitud voluntaria, vino y se dio para darnos salvación. Así que por eso decimos: por gracia somos salvos. Padre, te agradezco por esta oportunidad de compartir tu palabra. Sé que no es muy fácil para mí el explicarlo, pero sé que para ti, Padre, puede ser más que fácil en cada corazón. Por eso, gracias, porque esto llegará a algún corazón sediento de entender tu gracia, necesitado del perdón, que en Cristo lo obtenemos por gracia. Gracias, Señor, pues, por la oportunidad de compartir tu palabra. Y mientras sea posible y tú lo permitas y así lo proveas, seguiremos haciéndolo. Mientras que doy gracias por cada uno de los que están presentes y los que son parte de esta transmisión, de estos medios que tú has provisto para que esta palabra llegue, como nos hemos dado cuenta, tan lejos como ha sido. Y deseamos, Señor, que sea útil solo para tu gloria. Porque eso es lo que buscamos, levantar tu nombre en alto, que tú seas glorificado en la vida de cada uno de los oyentes al responder en fe, no solamente para propio beneficio, sino para tu gloria. Porque la obra de Cristo no ha sido en vano.
La obra de redención por la sangre derramada en la cruz del Calvario no ha sido en vano. Nosotros ya hemos sido salvos por gracia. En el nombre de Jesús, gracias.